En mayo del año 2023, el Congreso peruano aprobó la ley número 31749, con el objetivo de darle reconocimiento a la pesca tradicional ancestral, es decir, aquella actividad extractiva que se realiza con el uso de naves tradicionales como caballitos de totora, balsas de totora, canoas, veleros artesanales y otro tipo de embarcaciones reconocidas en dicha categoría por el Estado peruano. Adicionalmente, dicha ley reconoce a la pesca tradicional artesanal, la cual no implica métodos destructivos o mecanizados para su realización, por lo que no observaremos el uso de aparejos navales como los que sí se utilizan en las embarcaciones industriales. Por ejemplo, tenemos a las redes de arrastre, palangres, grandes redes de cerco o dragas hidráulicas. Por tanto, denotamos de ello que los ecosistemas marinos no serán afectados ni menor ni en mayor medida, puesto que los trabajos de estas dos actividades extractivas, ya denominadas y reconocidas en la ley 31749 como pesca tradicional ancestral y pesca tradicional artesanal, se llevan a cabo enteramente de formas manuales. Colegimos, por lo tanto, que la preservación es el objetivo esencial de dicha ley, llevando a cabo un reordenamiento y determinaciones muy puntillosas como la de la exclusión de las 3 primeras millas del mar peruano sobre la extracción pesquera de tipos mecanizados. Recordemos que existe evidencia empírica y científica abundante proveniente de las entidades como el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, o la Sociedad Nacional de Pesquería, entre otras, que nos describen que en esas primeras 3 millas el desarrollo adecuado de los hábitats y los ciclos biológicos de los recursos hidrobiológicos son esenciales. En estos podemos mencionar a los procesos de reproducción de esos recursos hidrobiológicos, al desove, a la crianza y al reclutamiento de dichos organismos o especies ícticas. Debemos recordar que desde el año 2017 las embarcaciones de tipo semi-industrial están prohibidas de pescar dentro de las primeras 3 a 5 millas. La Ley General de Pesca es muy puntillosa en ello y demarca solamente a dos grandes actores en la pesca, los artesanales y los industriales. Por supuesto, no podemos obviar a los semi-industriales, un entrecomillado ahí. En ellos tenemos, por ejemplo, las bolicheras de cerco, ¿no? Estas utilizan un plomo en sus aparejos, los cuales, para que lleguen al suelo, al sustrato marino, lo hacen a través del peso de unos plomos, ¿no? Y estos, al momento de cercar y en este caso ejecutar la extracción, arrastran todo lo que hay a su paso. Y pueden arrastrar especies juveniles de cualquier época o ciclo de reproducción. Por ejemplo, hablamos de las especies corvina. Allí se utilizan redes de cerco de 8 pulgadas y para otras especies de 6 pulgadas, como dato adicional. Sin embargo, y para variar en nuestro país, han aparecido 2 propuestas legislativas presentadas por los congresistas de la República, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, y Darwin Espinosa, de Acción Popular, con la intención de modificar la ley 31749, que no solo ya reconocía la pesca artesanal ancestral desde el año pasado y la tradicional artesanal, sino que también impulsa, como he descrito, de forma sucinta la preservación de la actividad pesquera y, por tanto, la sostenibilidad dentro de las primeras 5 millas de los sistemas acuáticos y los recursos hidrobiológicos. Las propuestas de estos 2 sujetos, no sé si llamarlos propuestas,
Lo que intentarían es reorganizar otra vez lo que ya se estaba demarcando puntillosamente y reorganizando. Reordenar la actividad pesquera con estas propuestas de estos dos sujetos que incluyen maliciosamente en la categoría de pescadores artesanales a aquellos que se relacionan con la actividad semi-industrial o de menor escala, desechando, por tanto, y adicionalmente, la prohibición que se había demarcado en esta ley, la prohibición de las naves pesqueras que usan equipos mecanizados, quienes, como sabemos, no deberían ejecutar extracciones dentro de las primeras 3 millas, por lo demarcado en la ley y por las leyes anteriores que han sido desarrolladas, por ejemplo, del 2012. En respuesta a esto, los dirigentes pesqueros artesanales preocupados de Arequipa, Moquegua y Tacna se reunieron pues con los congresistas, con los representantes del Ministerio de la Producción, Produce, intentándoles hacer y precisarles qué daños gravitantes vendrían de estas propuestas legislativas. Por tanto, es realmente contradictorio cómo se están ejecutando o intentando ejecutar las modificaciones de esta ley que realmente dan mejoras para la organización y preservación de los recursos pesqueros de la zona cercanas al Zócalo continental y a esa profundidad aproximadamente de 27 metros, proclives y adecuadas para la generación de grandes cantidades de biomasa pesquera e hidrobiológica, con la importancia sustancial para la alimentación humana y el comercio, por tanto. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble esto lo que está pasando. Además que estos dos congresistas de la República, Lady Camones y el segundo otro congresista, fueron parte de la ejecución y de la ley que ellos mismos ahora están queriendo modificar. Esta ley, además, que se quiere modificar, aún está en proceso de reglamentar de manera sólida su normativa, porque recién en febrero de este año 2024 llegó un borrador de la reglamentación de esta normativa, de esa ley, y aún sigue estando en movimiento, ¿no? En comunicación, porque los pescadores, como yo decía, los pescadores artesanales de Tumbes, de Moquegua, de Tacna, han venido pues a comunicarse con los congresistas, a darles data, información, evidencia científica de cómo perjudicarían este tipo de pesca mecanizada o cuán vulnerable podrían seguir siendo la zona de las primeras 3 millas. No solo las entidades no gubernamentales como Oceana, Perú, entidades del Estado como IMARPE, han manifestado algunas precisiones sobre los daños que podrían ejecutar estas modificaciones, sino que la Sociedad Nacional de Pesquería, a través de una carta al congresista Jorge Morante, representante y líder pues de la Comisión de Producción, y en este caso donde se debate esta ley o estas propuestas de modificaciones, han demarcado pues su oposición total sobre esas modificaciones, adjudicando pues que no existe ningún sustento técnico sobre las mismas. No hay un sustento técnico ingenieril prudente con evidencias que sustente y que diga que sí no sucederá ningún tipo de daño a los recursos hidrobiológicos con las modificaciones de estas dos propuestas de los dos congresistas sobre la Ley 31749. Adicionalmente a ello, la Sociedad Nacional de Pesquería añade que aprobar
una norma en estas condiciones, o sea, modificadas por esas propuestas, no resultarían apropiadas para la predictibilidad y la seguridad jurídica del ordenamiento pesquero. Clarísimo, clarísimo. Lo único que queda concluir es que estos tipejos del Congreso actúan pues alevosamente, estúpidamente, por otros tipos de intereses y realmente es una... Mejor no digo. Nos vemos en el próximo podcast. She said I am the one who would dance on the floor in the round.